Estando cada vez más cerca del cierre del mercado de verano y ello anticipando el gran inicio de lo que puede llegar a ser la Premier League 25-26, Arsenal prepara un mercado cargado de grandes sorpresas y la idea de que tratarán de cerrarlo con un extremo. Y es por ello que hoy en Fútbol Entertainment trataremos de analizar a través de dos grandes futbolistas cuál puede llegar a ser la mejor opción para el conjunto inglés. Es por ello que hoy analizaremos cuál de entre Rodrigo Goes y Eberechi Eze pueda llegar a ser el futuro extremo de Arsenal. Una decisión realmente difícil es la que trataremos de desarrollar el día de hoy, de elegir entre de los dos grandes futbolistas en su posición al día de hoy y que realmente con su fichaje pueden llegar a aportar bastante para la institución Gunner, y por ello diríamos la dificultad del análisis y lo que trataríamos de resolver. Antes de comenzar trataríamos de explicarlo también. A través de este análisis fomentaremos y analizaremos las cualidades de estos dos futbolistas, como mencionábamos al principio de este análisis, a Eberechi Eze y a Rodrigo Goes, para poder llegar a determinar cuál de los dos a través de su margen monetario, características futbolísticas, margen individual y lo que puede llegar a aportar el equipo a través de las mismas puede llegar a ser la mejor opción para fichar por Arsenal para lo que representa la siguiente temporada en este mercado. Y además de ello también tratar de definir cuáles puedan llegar a ser las opciones diferenciales que hagan accesible la ficha o al contrario lo que lo hagan difícil. También antes de comenzar nos gustaría invitarles a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Ahora comenzaríamos destacando a cada uno de estos protagonistas, describiendo a cada uno de los mismos. Específicamente comenzaríamos hablando de Rodrigo Goes, como ya hemos sabido en el último tiempo, con un fuerte presente en Real Madrid a través de su capacidad de ser un gran referente en momentos de necesidad, específicamente la UEFA Champions League. Los merengue han podido llegar a optar a través de él, no solo de eliminatorias claves para la consecución de títulos, sino en la idea de demostrar por qué es uno de los grandes equipos referentes del planeta a través de tener básicamente futbolistas altamente cruciales para entender las fases de juego. En ello, a través de este joven futbolista brasileño de solo 24 años, a través de toda su carrera en Real Madrid, a través de su progresión en Europa en general, solo ha sido en Real Madrid, pero desde muy joven generando una fuerte progresión. En ella encontramos específicamente al día de hoy la polivalencia y la determinación de que a través de su calidad puede llegar a ser más determinante en comparación a otro tipo de extremo, normalmente el más veloz, el más aguerrido a través de la toma de las circunstancias individuales, y además de ello esta capacidad o diríamos este desborde físico que le hace realmente exuberante en el campo. En Rodrigo Goes encontramos, diríamos, un extremo un poco más técnico, con capacidad de distribución, buena velocidad, a pesar de que no es uno de sus grandes fuertes, sigue siendo un extremo realmente competente en los esfuerzos largos, y la característica de que a la hora de ejecutar pases y específicamente en áreas de peligro y además de ello de dirigir las jugadas es donde realmente puede llegar a ser una pieza fundamental para el futuro de Arsenal a la hora de la ejecución de contras, por ejemplo, o de jugadas realmente alargadas en las que a través de su polivalencia y la oportunidad de encajar en varios carriles del campo o además de ello en varias posiciones para intercambiar con sus compañeros puede llegar a ser más interesante su aportación o diríamos su potencial ficha como futbolista de Arsenal. En ello también encontramos la característica de que en el último tiempo, por ejemplo en la última temporada en la liga, ha podido llegar a bajar bastante su margen de rendimiento goleador, siendo la última temporada, la 24-25, en la que peor margen cuenta en la primera división del fútbol español, la liga, a través de 6 goles y 5 asistencias, pero en general teniendo en cuenta que son, diríamos, una de sus peores cifras en margen de rendimiento, especialmente traducida en minutos, en las que solo jugó 1937, ya sea por lesiones o por continuidad a través de otros futbolistas en el campo. La verdad es que no dejan de ser cifras eficientes en comparación a lo que puede llegar a lograr. Realmente la ventaja está ahí, que su progresión demuestra que puede llegar a lograr más de 11 goles y además de ello en aportación. Ahora, si lo separamos, realmente el que haya logrado solo 6 goles y 5 asistencias, si lo comparamos con la campaña 23-24, en la que aportó 10 goles y dio 5 asistencias, demuestran que su porcentaje siempre se ha mantenido, como veíamos en las últimas 2 temporadas, y si repasamos en un margen más amplio, en las últimas 4, realmente se han podido llegar a mantener
mantener en ello, en más de 15 goles de aportación ofensiva y el margen de que a través de un porcentaje mínimo o diríamos de un rendimiento tal vez no tan cercano a su potencial, podría llegar a seguir manteniendo los dobles dígitos, algo realmente importante para Arsenal, para la característica diríamos más importante para lo que puede llegar a ser el que determine si lograrán, por ejemplo, pelear por el título de la Premier League 25-26, la capacidad de la afluencia de referentes, porque aunque tengan a un Gyökeres, a grandes futbolistas en el centro del campo y la creación de que pueden llegar a aportar y explotar a sus compañeros, además de ello también la gran labor de Bukayo Saka, se necesitan también por la banda izquierda, algo más de potencia a la hora de poder llegar a ramificar las acciones y teniendo en cuenta que cada una de estas cifras las describimos como un Rodrigo Góes que ha jugado o como un extremo que puede llegar a inclinarse al centro del campo para fomentar un remate o específicamente como un extremo pero derecho. Recordemos que siempre ha sido un extremo izquierdo natural, pero en Real Madrid, debido por supuesto a la afluencia de extremos en esta banda, ya sea Kylian Mbappé o Vinicius Junior, ahora mismo siempre ha tenido que estar relegado a la banda derecha. Con ello la potencia de poder llegar a rápidamente brindarle de un fuerte reflector y mayor confianza a su estilo de juego, básicamente posicionándole en la zona en la que mejor puede llegar a sentirse acompañado, realmente puede llegar a ser muy buena opción para Arsenal. Y además de ello la opción de que no es una limitante el que simplemente solo pueda llegar a jugar por esta banda, sino también en momentos de necesidad poder llegar a ser un extremo derecho, realmente una muy buena virtud y que demuestra que a pesar de que su ficha realmente puede llegar a ser alta, específicamente cercana a los 100 millones de euros o básicamente incrementándolo a libras esterlinas, puede llegar a los 100 millones de euros. Realmente demuestra que puede llegar a ser una apuesta a largo y a corto plazo, realmente con su edad. Como ya mencionábamos, uno de los máximos goleadores para Real Madrid en la UEFA Champions League en fases eliminatorias, ha representado realmente que con su calidad pueda llegar a ser definitiva la aportación o diríamos la determinación de su equipo en instancias finales. Y además de ello, la idea de que realmente puede llegar a aportar en varias zonas del campo representan que Arsenal puede llegar a tener diríamos mayor familiaridad con la idea de proponer mejores vertientes de ataque y la idea de mayor cantidad de, como mencionábamos al principio, futbolistas preparados para aportar y aportar de diferentes maneras, algo que realmente necesitarán con el contexto de un Manchester City que de nuevo ha fichado a grandes referentes y estrellas, un Liverpool que de la mano de básicamente generar un nuevo tridente en ataque busca de nuevo consolidarse y defender el título de la Premier League. Realmente el contexto es simple, no quedarse atrás, y a través de un fichaje como este puede llegar a lograrse. Será una ficha, como mencionábamos, muy amplia, probablemente si esta opción se pueda llegar a hacer, nos dejará una noticia que tendremos que seguir hasta el final del mercado y tal vez hasta los momentos finales del cierre de la temporada en lo que son los fichajes, porque parece que aunque Real Madrid se mantiene reticente a través de venderle, por ejemplo, lo que puede llegar a brindar a esperanzas a los Gunners es que en el último Mundial de Clubes de la FIFA, en su debut para este año, contó con pocos minutos de juego y específicamente se le vio espacios en los que realmente no pudo llegar a brillar como se esperaba de la nueva etapa Xabi Alonso. Con ello, diríamos que el planteamiento y las posiciones en los roles todavía no demuestran que haya un gran espacio en el que Rodrigo Góes pueda llegar a brillar de la mano de Xavi o específicamente como titular, y ello tal vez pueda llegar a representar que el futbolista a sí mismo se pueda llegar a sentir con la necesidad de dar un nuevo cambio en su carrera y un salto para una nueva aventura que le pueda llegar a brindar algo más de comodidad. Con ello la característica se centra ahí, en el que tal vez poco a poco con el transcurso del tiempo pueda llegar a haber posiciones en las que todo el entorno cambie, el de Real Madrid a la hora de venderle, el del futbolista a la hora de salir o quedarse en el club y el de Arsenal a la hora de proponer una oferta realista para la ficha y la compra y la adquisición de este interesante futbolista. Aún así, una característica interesante que tendremos en cuenta también es uno de los extremos más interesantes de la Premier League y además de ello cuya experiencia y veteranía demuestra que es uno de los mejores en la competición. En este caso hablando de Eberechi Eze, futbolista de, por supuesto, Crystal Palace. Además de ello, con solo 27 años ha tenido una carrera realmente cargada de muy buenos momentos, llegando por supuesto con un espectacular debut en QPR. En ello también pudimos llegar a ver desde la campaña
19-20, diríamos su mejor momento o diríamos en ese instante su mayor validación de cara al rendimiento, y de ahí diríamos que las cifras no se quedaron atrás. En esta temporada, como mencionábamos, la 19-20 fue donde pudo llegar a sus mejores cifras de goleo en ese entonces a través de 14 goles en la Championship. Además de ello, su progresión le permitió para esta temporada poder llegar a traer a un grande de la Premier League, Crystal Palace. La mayor característica, diríamos, de los Eagles en el último año es en el último año, ¿no? En su progresión como equipo de la Premier League, y como vamos a mencionar, en el último año de un equipo que siempre se establece en media tabla y trata de crecer a través de ello. Realmente es la característica de explotar a las divisiones inferiores del fútbol inglés. Siempre se ha destacado a la hora del scouting y la explotación de talento que puede llegar, aunque tal vez no interesar a los grandes reflectores de, por ejemplo, el Big Six, siguen siendo grandes futbolistas y que cuya progresión es realmente interesante de poder llegar a asimilar en tu institución. Y es que en él encontramos uno de los grandes referentes para lo que fue la primera consecución del título de la historia de Crystal Palace, a la hora de la gran victoria de lo que representó en Wembley vencer a Manchester City, un realmente escenario fantástico que representó una historia fantástica para los Eagles, y la idea de que uno de sus grandes referentes para los últimos tiempos había podido llegar a sentenciar y aportar a través de goles. Una historia también interesante, ya que representó ser el máximo goleador en la FA Cup para Crystal Palace, y la característica de que ello para su última temporada en la Premier League le dejó 8 goles y 8 asistencias, muy buenos márgenes de aportación en general, ya que encontramos lo más interesante, este promedio que no lo veíamos desde QPR, la aportación de cara a asistencia, algo que realmente puede llegar a ser altamente importante, y la opción de tal vez por qué Arsenal pueda llegar a decidirse por Eberechi ese, ya que poco a poco en la última temporada en la Premier League, la 25-26, es donde mejor progresión de cara a la aportación en un ente o básicamente en un equipo que puede llegar a fomentar, que se traduce ello, que realmente su margen de juego ha evolucionado más a la hora de aportar no solo como el máximo tirador del equipo, sino también un futbolista que haga que la jugada termine a través de pases o asistencias o pases clave. Realmente una característica muy interesante, ya que fomenta que Arsenal puede llegar a tener un potenciador por la banda y no solo un referente de cara a los goles, algo también interesante a la hora de que no es un futbolista que se queda atrás a través del talento, es uno que tiene, diríamos, mayor cantidad de recursos técnicos a la hora de salir de situaciones peligrosas, específicamente el slalom y la velocidad, algo que realmente puede llegar a ser muy interesante, y además de ello su margen de consistencia a través de las lesiones es muy bajo, lo cual también representa muy buenos minutos de juego. Por ejemplo, la campaña anterior para Crystal Palace representó 3.299 minutos, una muy buena participación en general para toda la consecución de Premier League, FA Cup, Copa de la Liga y en general. Una muy buena característica para tener básicamente un futbolista que está llegando a su pic de rendimiento, a sus cualidades técnicas y físicas para evolucionar mentalmente en el juego, y la característica de que por ahora en los últimos años ha demostrado un porcentaje de goleo realmente alto, con el que puede llegar a traducir que es un muy buen extremo que aporta, como mencionamos, a través de sus cualidades individuales lo suficiente para aportar al equipo de forma sustancial, y en los momentos en los que pueda llegar a, diríamos, pensar un poco en sí mismo, también puede llegar a ser realmente redituable para el equipo. Por ello, una decisión que parece puede llegar a ser muy difícil, porque al día de hoy diríamos que en general, al ver a estos dos futbolistas, no hay una respuesta equivocada. Estamos viendo un futbolista talentoso a la hora de los recorridos, la velocidad, pero también a la hora de su mejora de las decisiones ha crecido bastante en la última temporada. Y por parte de la otra opción, un futbolista que realmente básicamente ha brillado en uno de los mejores equipos de la historia del deporte y en varias consecuciones de títulos de rédito mundial. Con ello, la característica se centra en cuál puede llegar a ser la mejor opción de cara al rendimiento. Por parte de Eberechi ese, diríamos que lo sustancialmente positivo es que tal vez a la hora de su edad, 27 años, y el margen de lo que representa su ficha, diríamos potencialmente no superior a los 60 o 70 millones de euros. Probablemente una ficha cercana a los 60 millones de euros sería lo natural para verle como futbolista de Arsenal, o cercano a estas cifras. No parece algo que pueda llegar a ser imposible de lograr, y tal vez teniendo en cuenta lo que pueda llegar a pedir Real Madrid por Rodrigo Goes, pueda llegar a decirse que es una buena opción y que a presente puede llegar a aportar rápidamente. Con ello diríamos que es el momento de decidir si es
Rodrigo Goes o Everett ese, a través de todo lo que hemos conocido en este corto análisis, la mejor opción. Antes de poder llegar a pasar a la respuesta, también nos gustaría invitarles a que si este tipo de análisis les gusta o les parece entretenidos, el que puedan llegar a darle me gusta o compartirlo, realmente nos ayuda no solo a llegar a más personas, sino también a seguir desarrollando este tipo de contenido. Ahora, por supuesto, agradeciéndoles es que pasaríamos a responder la pregunta. En este caso, nosotros nos quedaríamos específicamente con Rodrigo Goes, especialmente porque la última temporada ha sido una en la que realmente hemos visto cómo su tiempo en Real Madrid se ha mermado a la hora de las oportunidades, como ahora mismo se le define como un extremo derecho, pero solo por esa banda, y que ahora mismo las limitantes de tratar de explotar a otros compañeros puede llegar a ser la oportunidad de dar un salto o una nueva aventura en su carrera que trate de revitalizarle o de específicamente generar algo más de confianza en su estilo de juego, y para ello un Arsenal que específicamente necesita un futbolista como este realmente parece una muy buena relación que puede llegar a entrelazarse en un momento muy clave como lo es la oportunidad de aprovechar una de las mejores generaciones de juego de Arsenal para la, diríamos, ansiada búsqueda del título de la Premier League, algo que parece realmente confiable. Por supuesto, el margen monetario diríamos que es lo que más nos deja dudas, porque realmente se espera que Real Madrid no deje que la ficha sea barata, y al contrario, Arsenal, si quiere este extremo, tendrá que apostar por él de forma bastante alta, con un ficha que puede llegar a cifras récord. Aún así, diríamos que la temática específica de que solo tiene 24 años y ya ha demostrado que cuenta con el nivel suficiente para explorar toda Europa y definirse como uno de los mejores extremos del planeta, demuestra que puede llegar a ser una apuesta tal vez fuerte, pero que sea bastante redituable al presente y bastante redituable específicamente para el futuro. Básicamente continuidad de buenas participaciones para el día de hoy y para el día de mañana. Por ello creemos que aunque Everett es un gran futbolista y no sería mala opción elegirle, Rodrigo Goes es la mejor opción, pero como siempre la opinión que importa es la de ustedes. Por ello nos gustaría preguntarles ustedes cuál creen que sería el extremo que debe llegar a fichar a Arsenal, o Rodrigo Goes o Everett ese, en el que como siempre nos encantaría poder llegar a leerles en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, me despido esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.